¿usted cree que hay abuso de poder de líderes religiosos también? Ya no, ya la iglesia bajo estos tiempos han perdido bastante influencia. Como tienen bastante influencia sobre la gente, hay muchas personas que se dejan manipular. Sí, creo que tiene más poder porque Ecuador es bastante religioso. Lamentablemente todas las demás tendencias cristianas, evangélicos, testigos de Jehová, Todos los protestantes. Adventistas, protestantes, sí, todas esas tendencias, incluso hasta los gnósticos hoy en día, Sí. son tendencias que han sido basadas en esa tergiversación que se hizo hace 1700 años en el Concilio de Nicea, cuando se fundó en Sintoro con Constantino la Iglesia Católica. Okay. Así que todas me parecen un poco erradas, de una u otra manera, por eso. No, pero la próxima no me invites, entonces invitame un mate. ¿Te preguntaste alguna vez cuándo es el momento de cambiarte de iglesia o de ministerio? ¿Existen maneras diferentes para ser iglesia? ¿Qué pensás acerca del abuso del poder? Hoy, en Trauma de Giles, uno de los pastores más jóvenes y con una gran pasión por Dios y por ganar personas para su reino, Josué Rincón, te cambiará la forma de ver la iglesia y encontrar el propósito de Dios para ti. No te lo pierdas hoy en Trauma de Giles, Josué Rincón. ¿Crees que de pronto esta estructura tradicional de la iglesia o el nombre iglesia, el hecho de que haya una autoridad como iglesia, un pastor, anciano, líder, diácono? Pero ojo que este es pastor en iglesia. No, pero me refiero, el cargo, el nombre, es lo que da miedo, de pronto espanta un poco a la gente El nombre. no cristiana. El nombre iglesia. Y peor y perdón si alguien pues tiene el nombre iglesia evangélica, ¿no? Pero eso es una de las cosas. O sea, yo creo que cuando Dios te da un diseño, ¿no? Leía antes de ayer un post de Soluciones Movimiento, es un ministerio colombiano, que decía, hay mucha gente que no explota o no acelera, está como traumada o como frustrada porque ha intentado copiar diseños de otras personas y piensa que porque le funcionó a otro le va a funcionar a él. Entonces, eso nos pasó a nosotros. Empezamos a identificar hacia dónde Dios nos quería llevar. Y eso tiene que ver con todo, o sea, una cultura, no solo el que predica o el pastor, sino todo el mundo. Desde el que te recibe en la puerta hasta el que te da consejería, y, o sea, todo el mundo. En la alabanza, todo el mundo tiene que tener la misma cultura, el mismo lenguaje. Entonces empezamos a crear nuestro, por así decirlo, nuestro propio speech. O sea, no se llama culto. ¿Cómo se llama? Servicios o reuniones, pero no culto. No se llama grupo de jóvenes o ministerio de jóvenes, se llama Sons Club, el Club del Hijo. No se llama grupo de alabanza o ministerio de alabanza, se llama la banda del Hijo. Casi nadie me dice pastor allá, sino Josué. La iglesia no se llama iglesia evangélica, se llama iglesia cristiana, familia de Dios. Porque desde ahí, de entrada, se va mucha gente católica en nuestra iglesia con su rosario y todo eso, y nunca le decimos a nadie que se lo quite. Entonces, el término iglesia con apellido evangélica asusta a la gente, al menos en Guayaquil. ¿Pero por qué asusta? Por, obviamente, los malos ejemplos, los malos testimonios. Te lo digo, nuestros sobres de diezmos y ofrendas no tienen nombre. Son detalles que a la gente, una vez una familia nos dijo, por eso nos quedamos en esta iglesia, porque no tiene nombre el sobre de la ofrenda. Qué sé yo, cuando las canastas, damos canasta de amor semanalmente o cada 15 días, lo hacemos en cosas reciclables. Entonces otra familia me dijo, por eso me quedo, porque veo que usan cosas reciclables. El púlpito es un tanque de gasolina, la canasta de amor es como Palex, ese de como maderita. Sí. Entonces, detalles, ¿entiendes? Detalles. Y la gente le asusta eso porque lamentablemente está muy manchada la iglesia, peor evangélica. Pero entonces, o sea, hay como dos grupos, ¿no? La gente que se asusta de el nombre iglesia y le gusta este tipo de estilo nuevo, y la gente que le gusta lo tradicional y cuando llega a una comunidad como la tuya dice, claro, andás a ver qué bichos son, no son cristianos. No Porque son debe haber uno que diga, no, pero esa iglesia es del demonio. No, pues, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Más que nueva, con mucha humildad lo digo, no tanto es nueva, más bien creo que es volver a como empezó. Porque si recordamos, era considerada una secta, la primera iglesia, por ser diferente, en realidad, de las diferentes comunidades judías o las diferentes reuniones. Entonces, por el informalismo, por el tipo de reunión, porque entonces Dios se manifestaba en una cueva, entonces no en un lugar sagrado, entonces estamos en una casa alquilada, no estamos en un templo como tal. Entonces, no tanto, claro, ahorita es nuevo, pero si uno
abre la mente, le da un panorama, no es tan nuevo que digamos, es como que volver a las raíces. Y si viene gente tradicional, sí tenemos familias que vienen de denominaciones marcadas, les cuesta. ¿Sabes qué? Eso es lo irónico, lo paradójico del tema, que he tenido más problemas con gente evangélica que con gente nueva. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Por qué? Nunca nos había pasado eso. Jamás me imaginaría. Pero, por ejemplo, a ver, una persona que viene a una iglesia tradicional, ¿Que viene de? de una iglesia Ok. tradicional, y Ajá. encima una iglesia quizás con todo un formalismo detrás, tiene en su estructura, en su cabeza, tiempo de alabanza, tiempo de oración, ¿Y la lectura de alabanza? la palabra de Dios, después anuncios, el culto, escuela dominical y a la par, después los niños vienen y recitan el versículo que se aprendieron, o sea, tiene toda una estructura. Llega a este lugar, un garage, ¿sí? Y claro, se le desarma todo lo que siempre tuvieron como una estructura. Y a veces el problema es que tenemos esas estructuras como cosas sacras, como sagradas. Tiene que ser así. ¿Vos tu iglesia es así? O sea, los niños vienen y... Sí, tiene una estructura Eclesial. tradicional. Sí, Que las estructuras no son malas. Pero para allá iba la pregunta, porque hasta ahora hemos hablado de las formas de ser iglesia, del barril en lugar del púlpito, de la canasta hecha de cosas reciclables. Pero esas son formas a la larga. Yo creo que lo interesante es el fondo de qué es lo que propicia el ser iglesia. Porque no importa si la iglesia tiene esta forma o aquella forma, o si se reúne en un templo y usa púlpito, o si tiene un programa de liturgia tradicional. Yo creo que lo interesante es saber cuál es el fondo del ser y del hacer iglesia. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace o cuál es el fondo de tu iglesia? Precisamente darle la relevancia a la esencia y no a la forma. El problema es que, para ir conectando con tu pregunta, o bueno, con tu comentario, el problema es cuando a la forma se le da mayor importancia que la esencia. Entonces ya llega a ser un punto importante, el altar importante, el púlpito importante. Entonces la estructura, el orden humano, porque no hay un orden bíblico para hacer un culto, una reunión o celebración. Entonces ya darle esa importancia. Entonces, no quiero decir lamentablemente, pero es importante trabajar por ahí. Para seguir, obviamente, la esencia tiene que mantenerse la misma y es la que siempre debe ser. Entonces... Claro, pero algo que dijo él es bien importante, el tema de entender a qué Dios nos está guiando, qué Dios nos está llamando, o sea, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque a veces tenemos una estructura. A mí me ha pasado, yo estuve trabajando un tiempo en un grupo evangelístico, íbamos y hacíamos todo un show, ¿viste? Para infantil, con música y colores y luces y todo ese tipo de cosas. Y nos íbamos a algunos lugares en Argentina donde íbamos a la iglesia y no nos dejaban hacer sobre el escenario. Teníamos que hacer en el patio o en el piso, no en el lugar donde tenían el culto. Porque era el altar. Claro, porque era un altar, era considerado... Un lugar santísimo. Ahí tú te das cuenta que la forma sí es importante. Porque la iglesia tradicional, sin darse cuenta, y aunque él no lo diga, aunque diga que Dios es más importante, le da más importancia a la forma que a la esencia. Claro. Si no, pues cualquiera podría predicar. Y digo cualquiera, o sea, alguien que por ahí haya estudiado, se haya preparado, y no solo el pastor. ¿Y cómo hacemos para que los nuevos modelos de iglesia no caigan en lo mismo? ¿Cómo hacer para que, si la iglesia tradicional cayó sacralizando la forma, qué garantía hay de que los nuevos modelos de ser iglesia no van a terminar sacralizando esos nuevos modelos de ser iglesia? Parte de la costumbre del hombre, el vicio de hacerlo metódico y después terminar adorando aquello que... Sí, Bueno, los fariseos hicieron eso, ¿no? Exacto. Sí, yo considero bastante que uno necesita siempre estar rodeado de gente que cuide tu corazón, que cuide tu mente y que te aterrice cuando quieras volar mucho o que te levante cuando te quieras estancar. ¿Vos tienes de esa gente? Sí, yo estoy rodeado de... Tengo 3 pastores a quienes rindo cuentas, a quienes pido mucho consejo, que no sé si es coincidencia, pero los 3 son independientes, o sea, no pertenecen a alguna... Ahora, los 3 son estudiados y vienen de denominaciones, pero son independientes. Entonces, por ahí buscar eso. Me acordaba también, para no olvidarme, lo importante es tal vez manejar algo así como teología vieja guardia con metodología nueva guardia. Entonces, eso tal vez hace que no se siente tan extraño el tradicional, porque también le llamaría la atención las cosas que ve, pero en el momento de la enseñanza, bueno, no están tan locos. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en tu experiencia, en el modelo que están usando ustedes,
viene una persona que, no sé, con él estuvo un mes conociendo la Biblia, recién acercándose a Dios, tiene una cercanía con Dios, y él en su experiencia, en su relación con Dios, él aprendió algo y quiere compartirlo. Nosotros lo llamamos predicación, prácticamente. ¿Sí? Y a veces usamos esto, no, el que va a predicar debe tener una homilética, debe haber estudiado en un seminario. Pero, o sea, la frescura de la palabra de Dios no viene por este tema de un corazón que está sensible a lo que Dios dice y lo va a compartir. ¿Hay espacio para eso? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos grupos en casa donde funciona eso. Funciona eso. Primero porque tal vez cuidar a la persona que tal vez tenga ese sentir de compartirlo. Cuidarlo, no exponerlo. No exponerlo, más que decir, oh, va a dar un mal testimonio en la iglesia. Más que nada es a él. Exponerlo, porque si tal vez nunca lo ha hecho, por más que sea ungido y todo eso, es humano. Entonces, para cuidarlo a él, hay grupos pequeños que pasan eso. Otra cosa, por ejemplo, nosotros no tenemos estudios bíblicos como tales. Estudiamos la Biblia, pero le cambiamos el nombre a una escuela bíblica que es literal una escuela. En una escuela tú puedes preguntar, tú puedes parar la clase del profesor y decirle algo. Entonces, por eso no le llamamos estudio bíblico. Un coaching. Sí, o sea, pero bíblico en realidad. Claro. O sea, no tanto motivacional, sino realmente estudiamos, profundizamos. Y la gente, decirte, en el estudio bíblico nuestro hay mesas, sillas, tomamos algo, comemos algo y conversamos. Yo doy la clase, la enseñanza, y si alguien me detiene, me pregunta, le respondo en el momento, o sea, porque yo creo que eso es realmente estudiar la Biblia. Josu, ¿cómo manejas tú para no ejercer un abuso del poder que ya tienes como pastor? Bueno, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, yo no tomo las decisiones. Tenemos un equipo de liderazgo que incluso, aunque la palabra diácono es bíblico, perdón, pero en mi corta experiencia, y aunque es corta por mi edad, he conocido más de 50 iglesias, más de 50 formas de llevar liderazgo, muchas denominaciones y muchas aberraciones de todo. Entonces, no he encontrado una congregación, al menos en mi ciudad, en Guayaquil, donde el diácono sea realmente como la palabra en la Biblia en su origen era, un servidor. No, yo no he encontrado. Claro. Más bien he tenido todo lo contrario. Entonces, por esa razón acá no le llamamos diáconos, simplemente servidores. Okay. Servidores. Entonces, ese equipo que tengo de servidores toma las decisiones conmigo, no yo. Okay. Incluso hay decisiones que toman que yo no estoy de acuerdo, pero el resto sí está de acuerdo y me lo hace ver, pues sí, yo creo que sí. Es una onda democrática. Exacto, exacto. No la tomo solo yo, ni la tomo yo. Entonces, no existe la disciplina en nuestra iglesia como se conoce. Eso también es importante porque por ahí va también el abuso del poder. Cuando existe el tema de la disciplina en la iglesia, casi siempre se disciplina algo, pero si es familia, el pastor ahí no se lo disciplina. O si tiene alguna relación, o si es que el que diezma más, no se lo disciplina. Claro. Entonces, o se disciplina o no se disciplina. A vos estás disciplinado hacia el frente, poniéndote al frente y decir, yo soy una porquería. ¿Sabes que a mí no? Porque no es que yo era una santa ploma, yo era un diablo realmente, pero sabía hacer, no, a mí nunca me pusieron en disciplina, pero sí conocí 9 de cada 10 personas que ponían en disciplina en las iglesias que yo he visitado, donde yo iba antes tal vez, se iban, se apartaban o nunca más volvían a hacer lo mismo. Entonces yo decía, la disciplina no sirve. Entonces en nuestra iglesia lo que hacemos es un proceso de consejería, de restauración, y el tiempo no lo ponemos nosotros, lo pone Dios y el corazón de la persona. Entonces, de esa manera, no darle espacio. Y no hay tiempo, no elegimos líderes. Porque eso es como que el perdón, ¿no? Pero el papelito y yo voto por este y voto es como que no. Como cuando elegías presidente de curso. ¿No? Exacto, o sea. Yo nunca llegué ni a semanero. En la iglesia cualquiera puede serlo, no hay un límite y no es quién sí y quién no, o sea, el que Dios quiera. Ahora, perdón, David, quizás a ver si aportas tu experiencia en esto. ¿Cuál sería la diferencia entre ¿cuántas veces en disciplina? Ejercer influencia ¿no quiere pancito? Y ejercer este abuso de poder, o sea, ejercer esta autoridad o este autoritarismo, decir, porque vos estás diciendo, hay líderes, ¿cómo reconozco un líder? Por la influencia que tiene, pero muchas veces... Pero ¿hasta dónde llega el poder, no? Claro, hasta dónde llega la influencia y hasta dónde empieza la manipulación o el ejercer poder o el ejercer dominio
sobre la gente. ¿Cómo diferenciamos? Yo creo que ahí está el chiste. Realmente la línea es tan delgada que no logras identificar muy fácil dónde estás siendo influencia y dónde estás abusando del poder. No creo que haya un listado donde digas check, 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 esto es abuso de poder o es solamente influencia. Hay cosas que son bien evidentes, loco. Pero cuando estás desde afuera mirándolo, cuando estás dentro, no te das cuenta de ello. Porque suena como, sí, el pastor quiere lo mejor para mí, entonces sí, tal vez debo hacerle caso y debo dejar a mi familia e irme a vivir solo. Conozco pastores que te dicen, a ver, vos tienes que casarte con esa persona porque Dios me ha dicho a mí. ¿Qué iglesia así va? Loco, yo sí tengo trauma, pana. Yo sí sé que estoy mal, pana. O que te digan, no, vos no puedes estar en ese ministerio porque Dios me dijo a mí que vos... O sea, ¿eso es abuso de poder o no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que va un poco con la manipulación, ¿no? O sea, yo quiero lograr algo. El abuso manipula. Te manipulo Claro. emocional y espiritualmente al decirte, mira, Dios me ha mostrado, yo te muestro con la palabra de Dios. O sea, te pones sobre con un versículo y pedestal, todo, te pones sobre un pedestal, y si tú no te sujetas a tus autoridades, no te estás rebelando contra mí. Sí, Te contra estás rebelando Dios. contra Dios. O sea, ahí está la manipulación. Y es diferente la influencia cuando yo siento o veo más la influencia cuando vos ves a un tipo que trabaja, un tipo que te acompaña, un tipo que está haciendo cosas y de pronto te dice, loco, no hagas eso. Y dices, a este tipo le hago caso porque con todo el estilo de vida que tiene... Algo que me pasó hace un par de semanas. Bueno, nuestra iglesia, gracias a Dios, está creciendo. Este año creció el 100% o 300% de lo que teníamos antes. Y uno como guayaquileño, pues, ¿no? Con medio explosivo y toda esa vaina y redes sociales. Entonces, yo he tratado de guardarme mucho en cuidarme en ese tema, ¿no? Como pastor y bueno, también porque si quiero enseñar algo debo ponerlo, por ejemplo. Entonces, como que hubo una provocación en redes sociales y el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, por interno, me escribió y me dijo, ñaño, usted ni se meta aquí. Sí. Vamos viento en popa como para embarrarla, con otra palabra griega me dijo, ¿no? Pero entonces... embarrarla. Claro, entonces, ¿cómo no hacerle caso? ¿Entiendes? Y no por yo ser el pastor, ¿qué me van a decir a mí si yo soy el pastor? Ay, a mí se me han dicho eso. A mí me vas a enseñar. Exacto. No, a mí me dijeron en la cara. Yo soy el pastor, yo mando aquí y aquí yo decido quién predica y quién no predica. ¿Y quién eres vos para enseñarme? ¿No te dijeron eso? Qué lindo que te digan eso, uno sale... Entonces, sí, la manipulación va con el abuso y tú puedes ver, claro, no hay una lista como para saber, pero sí hay ciertos indicios. Por ejemplo, mamá fue líder en interna en algún momento y era notorio, ¿no? Cuando el pastor decía algo, todo el mundo inseguro levantaba la mano, porque sabía que el que no levantaba la mano, hacha y machete, ¿no? Ya le caía ahí la Por ejemplo, o sea, decía una cosa de que... El diablo está esto. entre nosotros. Hay que levantar la mano. Acá está. ¿Estamos de acuerdo? Si no estés de acuerdo, tenías que levantar porque el pastor decía. ¿No? Entonces, yo tengo, mira, y ese es otro. Yo tengo en el grupo de líderes a una abogada que va a ver el programa y le mando saludos a esa abogada, que es la que siempre se me para. Siempre es, Josué, estás mal. Así no son las cosas. Tenemos que hacerla así. Yo le digo, pero cálmate. Pero, no, es que así no debes hacerlo. Ok, vamos a hacerlo como tú dices, no hay problema. Entonces, si no te metes presa. Sí, aparte que es comisaria, me cierra la iglesia. Pero siempre es bueno tener a alguien así, porque te ayuda a ti a cuidarte el corazón. Oye, yo tengo dos así. Yo digo una cosa y ellos dicen todo lo contrario. Sí. Pero es bueno tener eso. Pero ¿sí? cuando tienes a alguien que siempre te dice, sí, tienes razón. Wow, qué poderoso. Sí, qué chévere. Ya sin darte cuenta, te están entregando mucho y el corazón es engañoso. Y cuando tiene un puesto de influencia, porque primero tiene que tener influencia para convertirse en abuso. ¿Y de qué manera se muestra ese abuso más dañino? Yo sé que es dañino en sí, pero ¿cuáles son los puntos Cuando extremos? te impongo mi opinión y vos estás equivocado, no sé. Cuando ya, por ejemplo, hay abuso sexual dentro de las iglesias. Sí, ya, eso ya estás rayando en... No, yo sé, pero... Estás en el extremo. Pero me refiero, o sea... ¿Que existe? Claro, y no voy a decir de cuál iglesia, pero... No, pero iglesia... existe. En general hay iglesias donde hay abuso. Mira. Y es por la manipulación, ¿viste? El líder religioso influye tanto sobre las personas. Inclusive las sectas que habían en Estados Unidos en los años 80, que se mataban entre ellos después... El líder de la secta, ¿viste? Vengan todas se va las... a meter con las sectas nuestras, ¿no? De ahí nacimos.
Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero son casos extremos. Claro, pero dinero. Pero ¿sabes Pero que hay, existen? No, Sí. por supuesto, por Lo supuesto. que pasa Yo es sé que no son existen. tan visibles o son visibles hasta cuando uno explota. Y la gente Claro. no dice nada. Y tú te enteras después que eso estuvo por 5 o 10 años ocurriendo. Sí, Claro, sí. pero el dinero, el manejo del dinero, a No, veces. eso es el pan nuestro de cada día. ¿Qué otra cosa más abuso? El nepotismo, el poner a tu familia, el poner a unos sí y a otros no. Tengo mis dudas sobre eso. El Porque tema- cuando hablas de nepotismo estás hablando en términos desde la perspectiva de administración. Ujú. Y la iglesia no es una empresa. Exacto, en teoría no. Pero si haces visión y misión de la iglesia o no? Pero ¿Sabes no. que yo no tengo eso? Yo no tengo Ahí eso. está. Yo no tengo eso. Ahora Ahora va a en, cambiar de opinión. en palabras, Excelente. en palabras no es una empresa, pero en la práctica tú ves a iglesias que lo manejan como una empresa. Claro. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, Porque el invitado está de acuerdo, pero conmigo no. no. por ejemplo, te lo digo, un caso que pasó y lo conozco, ¿no? Yo soy el nuevo pastor ahora. Tú eres la secretaria del pastor anterior, te saco y yo pongo a mi secretaria. Eso es una empresa, loco. Es una empresa. Sí, nadie está diciendo. Pues, Lo que yo estoy diciendo es que un no ejemplo puedes, chiquito. no puedes decirlo, no puedes pensar a rajatabla como decir el nepotismo dentro de la iglesia. Porque desde esa perspectiva me estás diciendo, tú consideras a la iglesia una empresa. Bueno, Y yo personalmente no creo que sea así. Yo entiendo el punto al que quieres Claro. llegar. No, donde- yo no la considero una empresa. Digo que hemos visto iglesias que parecen una empresa. ¿Y qué Por tienen eso? supuesto. Pastor con sueldo, esposa pastora con sueldo, hijo Sí. pastor con sueldo, esposa la esposa del hijo el pastor con sueldo. Entonces, y tú Las dices, ¿no hay más? bendiciones con sueldo. ¿No hay más? Los juicios de alimento con sueldo. ¿Solo ellos? ¿No hay más? O sea, y no es porque uno quiere ser, ¿me entiendes? Pero tú dices, bueno, hay mucha gente que realmente puede serlo y que lo sí. hace mejor. Ah, por Pero supuesto. entonces, alguna extraña razón hay por la cual solo la familia Por supuesto. lidera, pastorea. Entonces, bueno, a veces algunos creen que el liderazgo en la iglesia es herencia, o sea, es hereditario. El papá era pastor y ahora el hijo tiene que ser el pastor. Pero, Tal vez debemos proponer una reforma en la que haya celibato de los pastores. claro, pero la Es lo otra- que hizo la Iglesia Católica para evitar precisamente Bueno, ese linaje de sacerdocio. que no es malo. No, muy bueno. no. Y por eso hoy los sacerdotes son célibes. No sé En qué tan teoría. bueno sea, loco. Yo no Pero, sé a si ver, podría ser pero célibe. el punto creo que lo que No sé si puede ser podemos sacerdote, pero- unificar el pensamiento acá es que Cerditos. el concepto de iglesia no debería funcionar de esa forma, o la idea, el claro. ideal de la iglesia. De que Claro. ocurre Ocurre. como la bruja, de que las hay, las hay. O sea, Está riquísimo. dale nomás, es... Josu, ¿Puedo abusar? abusa de tu poder de invitado. Josu, casi estamos cerrando. ¿Qué nos recomendarías para no entrar en ese tema de, primero, no dejar que abusen de mí de cualquier forma? Y también, si eres el líder, no entrar en eso, porque es fácil caer en el abuso, loco. Cuando ya no me hacen mucho caso, recurro a la vieja confiable, ¿no? Ajá. Yo soy el pastor, yo mando. Exacto, aquí yo soy líder. Es interesante que Jesucristo en la Biblia nunca hablaba tanto de cuidarse, ¿no? Casi siempre los mensajes son cuidado esto, cuidado aquello, no hagas esto, no hagas. Pero Jesucristo solo mencionó dos cosas, si no me equivoco, en cuidarse. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. 2 puntos, fariseo, religión. 2 puntos, Herodes, poder. Entonces, cuando el líder o el pastor cae en un ambiente religioso, de religión, es decir, cuadrado, donde esto es la verdad, solo así es, el resto está equivocado. Así lo hemos hecho. Así lo hemos hecho, no se puede cambiar, yo tengo la razón, nadie puede pensar diferente de eso, es religiosidad. Y poder, pues, yo mando, yo decido, soy el único pastor en la iglesia, no pueden haber más pastores. Entonces, cuando caes en eso, caíste en lo que Jesús te dijo, cuidado. Entonces, cuidarnos de caer en eso, cuidarnos en creernos tener ser la mamá de Tarzán, ¿no? Y cuidarnos del poder. ¿De qué manera? Siempre rendir cuentas, no solo de lo financiero, porque a veces sí, yo rindo cuentas, pero solo del dinero. ¿Ya? Y no solo eso, hay que rendir cuentas de tu vida personal, Familia. de tu vida espiritual, exacto, de tu vida familiar. Entonces, cuidarte de esa manera, tener gente a quien tú puedas rendir cuentas, a quien sé, porque es fácil, el pastor le enseña a otro, ¿quién le enseña al pastor? Yo rindo cuentas de ustedes, chicos. Jamás. Son consejos simplemente prácticos, ¿no? No rindes cuenta a nadie. Está loco. El 11 rinde más cuenta que sí. Y decías algo interesante al iniciar esta conversación. Es clave rodearse de gente, no solamente que te dice sí, Exactamente. sino que
cree tanto en la visión de crear comunidad, que incluso están dispuestos a decirte, brother, te estás equivocando, estás fallando, no está funcionando. Y creo que ahí está la clave, en crear un equipo que no le tenga miedo a decirte no. Exacto, y que no porque te diga no vas a dejar de hablarle o tratarlo igual. Yo tenía un amigo que, delante de Dios, él era el Billy Graham de Ecuador. Y cayó en manos del abuso. Y ahorita está apartado, en promiscuidad, en muchas cosas, y no quiere saber nada de la iglesia ni de Dios. Y eso me parte porque la iglesia lo mató. Entonces la gente que tiene tantos dones y tantos talentos, y el pastor le dice, es que todavía no es tu tiempo. Es que Abraham esperó 20 años. Tienes que esperar 20 años para que Dios te use. ¿Abraham esperó 20 años? Entonces, así me dijo una vez uno a mí. Sí, Abraham esperó 20 años. Tienes que esperar. Esperó 20 años para el hijo. Sí. Sí, eso está... Entonces, Sí, porque No sé para qué. si hay gente que realmente está siendo abusada, pero sabe que Dios la ha llamado, no se rebele con su pastor, pero busque consejería y realmente sepa qué hacer, porque la iglesia te forma o te deforma. Yo creo que eso sí sería chévere. Decir, mira, si sientes que están tratando de controlar tus finanzas, si sientes que están tratando de controlar tus decisiones sentimentales, Tu llamado, tu ministerio. Si sientes que están, Mándanos las finanzas a nosotros. si sientes que están controlando tu llamado o tu Porque hay servicio. gente que tiene tanto talento, tanto llamado, la nueva generación sobre todo, pero no se le da espacio, no se le da oportunidad. Entonces, Porque el pastor tiene miedo de que le quiten el puesto. eso me pasó. Yo no era pastor y me decían pastorcito. ¿Ah, sí? Y eso le picó algo al pastor que yo tenía antes y pues me prohibió predicar, me prohibió... Ya no está hacer grabando, grupos. dilo nomás. Sí. Vas a estar regrabando. Está bien. Es que puede pasar, ¿me entiendes? Entonces, imagínate, ¿no? Yo lloraba en esa época, no entendía, pero imagínate si yo decía, está bien, yo me someto y lo obedezco. Yo no he salvado gente, ningún pastor salva gente. Pero tú te imaginas las 250 personas que asisten a nuestra iglesia, las más de 100 familias que han sido restauradas, los milagros que hemos tenido, gente enferma de cáncer sana, gente estéril teniendo hijos, gente lesbiana que ha sido transformada por el Espíritu Santo. O sea, ¿te imaginas cuánto hay detrás de esa gente que está diciendo, no, yo me someto al pastor? O sea, ¿cuánto? ¿Me entiendes? O sea, a ese tipo de personas No, que... pero ¿qué haces vos? O sea, vives toda una vida religiosa donde la figura más importante de tu vida es el líder, el pastor, que a veces no solamente el pastor, sino otros manes. Y después, en algún momento, tú quieres identificar si están abusando de vos, pues no sabes, loco. O sea, vos no te das cuenta porque vos piensas que eso es lo normal de toda la vida. A eso es lo que me refería con la línea delgada. Es decir, desde adentro no es fácil de saber cuándo es y cuándo solamente es influencia. Tal vez se empieza a identificar cuando el ataque es directo. Te quito esto, ya no puedes servir, ya no puedes predicar, ya no puedes... Ya el ataque es directo. Ahí es más fácil identificar. ¿Sabes qué? Conozco gente que ha recibido ataques directos y sin embargo, pero es que aquí yo nací, aquí me trajo mi abuelita y aquí quiero morir. ¿Me entiendes? Te importa más eso que lo que Dios tiene para tu vida y la gente que te está esperando para que le hables del amor de Dios. Entonces, a todo ese tipo de personas que tal vez... Entonces, si es que vos pasas por eso, si es que manejan tus finanzas, si manejan tus decisiones personales, tu llamado, si manejas tu llamado, ¿qué más? Si es que empiezas a recibir ataques directos que te prohíben hacer esto, te prohíben hacer aquello, sin ninguna razón, empieza a buscar consejos en otros pastores, en otros amigos que tú consideres sabios y te digan qué hacer. Habla con alguien. Yo creo que ahí también hay uno clave, que si comienzan a avergonzarte o a humillarte para cerrarte y bloquearte las relaciones con los demás. Existen casos en los que dicen, no, ¿saben qué? Él está en disciplina, así que nadie le va a hablar. Está vetado. Sí. Oye. Me pasó también. Entonces, ¿Qué pasó? Yo creo que esa es una clara señal de que hay abuso. Que es, por supuesto, te digo, me pasó. Un ministerio X me dijo, yo quiero que Josué Rincón sirva con nosotros. Y el pastor, él no puede servir en esta iglesia. Y ahí del que preguntaba por qué. Ah, bueno, pues está bien. Entonces, o sea, si preguntaba por qué, no le iba mal a él, tío. Claro, también. Ay, hermano, tantas cosas. Sácalo. No. Ya gracias a Dios fue un tiempo muy lindo de sanar el corazón y perdonar y pedir perdón. Entonces, pero digo eso también, no solo el que abusa, sino a los que son abusados de ese tipo, que despierten y salgan de allí, porque el tema es fuerte. Estamos hablando de eternidad, estamos hablando de reino, hermano, de salvación, de vida. Entonces,
alerta y salgan de ahí, sáquense la venda. Decía una vez alguien, si tú fuiste el que pusiste el primer ladrillo en esa iglesia, coge tu ladrillo y sal corriendo porque se está hundiendo ese Titanic. Entonces, es el consejo que también deseo darles, porque al fin de cabo, no importa qué iglesia te vayas o hagas, si el reino crece, todas las iglesias ganamos. Entonces, qué bacán. Qué bacán. Sal corriendo, oye. Toma tu ladrillo y sal. Solo para aclararte, Pablo, el Titanic era de acero, no tenía ladrillos. No empieces, ¿sí? Porque ya te va a preguntar. ¿El Titanic tenía ladrillo?